el año 2023 va a ser el año de Extremadura, va a cambiar el rumbo de nuestra historia y vamos a ver cómo nuestro destino cambia. Y lo repito, lo único negativo de la historia reciente de la política en nuestra comunidad autónoma es el Partido Popular y lo que representa. Un PP que miente, un PP que está a la espera de que alguno de los grandes proyectos que se han venido anunciando, que no solo se anuncian, sino que se materializan, caigan, pero lo que no sabe el Partido Popular es que si se cae uno está a las puertas, es pendiente otro de poder iniciar su desarrollo. O un PP que chapotea continuamente en la división y en la crispación, o un PP carente de programa, o un PP que no tiene ninguna sola propuesta, un PP que comienza lamentablemente el año como acabaron, sin ser útiles para la ciudadanía. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si el Partido Popular hubiera gobernado los últimos 7 años en esta comunidad autónoma o los últimos 4 años y medio en el conjunto del país? Hubieran abandonado a las familias, a los más vulnerables, no hubieran bajado el IVA, no se hubiera aprobado el ingreso mínimo vital, no se hubiera suprimido la bonificación a la contratación, no hubieran reducido la prestación por el desempleo desde el 6º mes, o no se hubiera revisado las jubilaciones ni las anticipadas y tampoco se hubiera subido las pensiones hasta un 8,5% como lo han hecho en el conjunto de nuestra comunidad autónoma.